Hola queridos hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente reunidos, ¿cierto?, para poder estudiar la palabra del Señor. Hoy vamos a avanzar en la lección número 2, titulada La presencia manifiesta de Cristo. Y estamos en nuestro estudio bíblico titulado Señor, como iglesia, enséñanos a orar. Les quiero invitar a que podamos tener un tiempo de oración al Señor y poder ya comenzar a reflexionar y estudiar la palabra del Señor el día de hoy. Amén. Oramos al Señor. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Dios, por este tiempo hermoso que nos da de poder compartir tu palabra. Gracias porque podemos reunirnos también cada uno de nuestros hermanos en sus hogares y poder también estudiar tu palabra, poder reflexionar en ella y poder cada día, ¿cierto?, ponerla por obra, ponerla en práctica en su andar diario. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos que tu presencia, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos fortalezca, Padre Celestial, para comprender tu palabra. Quita todo impedimento, Señor, todo obstáculo, Señor, toda desconcentración, Señor, para que podamos, Señor, concentrarnos en ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, como les decía, hermanos, estamos en nuestro estudio bíblico relacionado con la oración y especialmente, ¿cierto?, con el estudio titulado Señor, como iglesia, enséñanos a orar. Y ya vamos avanzando a la lección número 2, titulada La presencia manifiesta de Cristo. Ahí a nuestros hermanos que ya tienen su manual de estudio pueden ir a la página número 10 para comenzar. Amén. Muy bien, en Mateo capítulo 18, versículo 20, la palabra del Señor nos dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. La presencia manifiesta de Cristo es el poder que mueve a su iglesia. Es de vital importancia que nosotros sepamos cómo dirigir a la gente a tener un encuentro con la presencia manifiesta de Cristo. Debemos ser capaces de distinguir entre la omnisciencia de Dios y la presencia manifiesta de Cristo. Cuando el Señor Jesús dijo: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, en Mateo 18:20, Él no podía haber estado hablando de la omnipresencia. Usted se puede reunir en el nombre de cualquiera, ¿cierto? Y la omnipresencia de Dios estará allí. Obviamente, el Señor Jesús estaba hablando de su presencia manifiesta. Jesucristo desea, hermanos, que cada iglesia local tenga un encuentro con su presencia manifiesta de manera consistente. No una vez a la semana, sino todos los días, en su hogar, en la iglesia, cuando estamos reunidos, donde quiera que usted vaya y se reúna. Él quiere manifestar su presencia en medio de usted. Amén. Ahora, hermanos, quisiera invitarles a que podamos ver una comparación entre la omnisciencia y la presencia manifiesta de Cristo. Para comenzar, veremos que ambas, tanto la omnipresencia y la presencia manifiesta de Cristo, ambas son bíblicas. Ambas tienen el respaldo bíblico. También vemos que ambas, ¿cierto?, tanto la omnipresencia y la presencia manifiesta de Cristo son reales. Amén. También vemos que ambas, ¿cierto?, tanto la omnisciencia, la omnipresencia y la presencia manifiesta de Cristo son fieles a la naturaleza de Dios. Pero ya avanzando un poco más a la siguiente característica, ahí cambiamos un poco, se cambia un poquito el tema. Vemos, por ejemplo, que la omnipresencia dice que Dios está en todas partes. La omnipresencia, ¿cierto? Dios omnipresente está en todo lugar, nos dice que Dios está en todo lugar, en todas partes. Pero la presencia manifiesta de Cristo dice que Dios es percibido tangiblemente. Esto quiere decir que nadie que haya estado en la presencia de Cristo puede pasarla desapercibido. Sabemos muy bien, hermanos, que cuando estudiamos el Antiguo Testamento, podemos ver que la presencia manifiesta se hacía una realidad para el pueblo de Israel en una columna de fuego. ¿Se acuerdan ustedes?
una columna de fuego por la noche y una nube durante el día. Era algo tangible. Todos estaban conscientes de esa presencia manifiesta. Todos las podían ver. También podemos ver que la omnipresencia de Dios es general, pero la presencia manifiesta de Cristo es específica. Podemos ver también que la omnipresencia de Dios está presente para todos, ¿ya? Pero la presencia manifiesta de Cristo normalmente es para el pueblo de Dios, amén, para su iglesia. Vemos también que la omnipresencia de Dios, ¿cierto?, es universal, pero la presencia manifiesta de Cristo es selectiva. También vemos que la omnipresencia de Dios no requiere ninguna oración. Ore usted o no ore usted, la omnipresencia de Dios va a estar. Pero la presencia manifiesta de Dios, para que haya una presencia manifiesta de Dios, se requiere oración. Oramos para que Dios se haga presente. Oramos para que Dios manifieste su presencia. Oramos para que Dios para ser transformado, ¿cierto? Oramos porque anhelamos que su presencia guíe nuestras vidas día tras día. Amén. También podemos ver que la omnipresencia es impersonal, pero la presencia de Dios manifiesta, ¿cierto?, es personal. Amén. Personal. Podemos ver también que la omnipresencia de Dios es abstracta, pero la presencia manifiesta de Cristo es específica. También, por último, podemos ver la omnipresencia de Dios no requiere obediencia. No requiere obediencia. La omnipresencia de Dios no requiere obediencia, mas la presencia manifiesta de Cristo, ¿cierto? Es así que ahí se debe obedecer. Ella sí requiere obediencia. Podemos ver que la obediencia es requerida, hermanos. Para que exista la presencia manifiesta de Dios en el hombre y en la mujer, debe haber obediencia a Dios. Amén. Dios se manifiesta únicamente, hermanos, únicamente cuando estamos conscientes de su presencia. Ahora, hermanos, quisiera invitarles a que pudiéramos estudiar un entendimiento bíblico de la presencia manifiesta de Dios. Vamos a revisar varios pasajes bíblicos que nos hablan acerca de la presencia manifiesta de Dios. Cualquier referencia bíblica a la proximidad de Dios se refiere a su presencia manifiesta, porque usted no se puede mover más cerca o más lejos de su omnipresencia. Mire lo que dice en Santiago capítulo 4, versículo 8, relacionado, ¿cierto?, con nuestro primer punto. Santiago capítulo 4, versículo 8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Amén. Así que cuando Dios nos está invitando a acercarnos, no es a la omnipresencia, porque ella ya está a nuestro alrededor. Pero sí, Él nos invita a acercarnos a la presencia manifiesta de Cristo. Acerquémonos y Él se acercará a nosotros. Amén. Segundo punto, hermanos. Otra cosa que notamos en la Biblia es que la mayoría de las referencias a gloria, ¿cierto?, a gloria de Dios, ¿cierto?, a gloria, son referencias a la presencia manifiesta de Dios. Lucas capítulo 2, versículo 9 nos dice: la gloria del Señor los envolvió en su luz. Hermanos, podemos ver, hermanos, que este texto está hablando cuando Dios descendió y les hizo saber a los pastores que su hijo estaba por nacer. Dios se manifestó a ellos, a los pastores. Amén. Punto número 3. Las palabras reveladoras de Dios nos llevan a un encuentro con Dios. Esto es hermosísimo, hermanos. Ellas son un encuentro con su presencia manifiesta. ¿Cómo podríamos aclarar este principio? Solamente leyendo Lucas 24, versículo 32. ¿Se acuerda? Los dos que iban camino a Emaús. Dice la palabra del Señor así, Lucas 24, 32. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Así que, hermanos,
cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros tenemos una palabra de Dios, ellas mismas, ¿cierto? Ellas mismas, las palabras de Dios son un encuentro con la presencia manifiesta de Dios. Amén. Un encuentro con la presencia manifiesta de Dios. Las palabras reveladoras de Dios nos llevan a un encuentro con Él. Amén. Muy bien, sé que a muchas personas, no solo a mí, sino que a muchos de ustedes quizás les ha pasado esto, que hemos leído quizás en algún momento la palabra del Señor y no hemos entendido nada. Y no hemos entendido nada porque muchas veces leemos la palabra del Señor como si fuera cualquier libro de historia o cualquier libro de novelas. Pero la verdad, hermanos, es que cuando nosotros vamos a leer la palabra del Señor, siempre tenemos que hacer una oración antes, de orar al Señor para que Él nos pueda revelar por medio de lo que nosotros vamos a leer. Él nos revele su poder, Él nos revele su presencia manifiesta. Es así, hermanos, que cuando oramos al Señor y le pedimos a Él que nos muestre, que nos hable, ¿cierto? Que nos hable, ¿cierto? Que Él se dé a conocer por medio de su palabra. Terminada la oración, leemos las Escrituras y podemos comenzar a leer y vemos cómo Dios se va revelando, vemos cómo Dios nos va hablando, vemos cómo Dios por medio de la lectura que estamos haciendo de la palabra del Señor, Él va revelándose a nuestra vida, Él va mostrándonos el camino que debemos seguir, el camino que Él nos ha trazado por medio de su palabra. Y eso es la presencia manifiesta de Dios. Esas palabras que nosotros leemos y que ahora entendemos, en ese momento, ¿cierto? Están manifestándole a usted y a mí, ¿cierto? La presencia manifiesta de Dios. Amén. En el punto número 4, hermano, cada respuesta a la oración es evidencia de la presencia manifiesta de Dios. En Mateo capítulo 18, versículo 19, la palabra del Señor nos dice: además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Es hermoso, hermanos, cuando entramos a su presencia y oramos. Las respuestas a nuestras oraciones, que respuestas que nosotros recibimos por haber orado, manifiestan su presencia. Nosotros podemos decir: gracias, Señor, porque tú has manifestado tu presencia al contestar, ¿cierto?, nuestras oraciones. Amén. El punto 5, hermanos, nos habla y nos dice otra de las cosas, ¿cierto? Podemos ver otra de las cosas, ¿cierto?, que la palabra nos muestra, es que las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo son dados a la iglesia para que nos lleven a un encuentro con la presencia manifiesta de Cristo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 nos dice: a cada uno se les da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Amén. En el punto número 6, podemos ver que cada vez, hermanos, que nos reunimos en su nombre, Él quiere que nosotros nos encontremos con su presencia manifiesta. Cada vez que nos reunimos en su nombre, Él quiere que nosotros nos encontremos con su presencia manifiesta. Mateo capítulo 18, 20 nos dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este versículo no podría referirse a su omnipresencia, ya que ustedes ¿cierto?, a que cada uno de nosotros podríamos reunirnos, ¿cierto?, en el nombre quizás de Buda, en el nombre de Mahoma, y su omnipresencia aún estaría presente. Pero aquellos que se reúnen en el nombre de Jesucristo tienen asegurado, ¿cierto?, la manifestación de la presencia manifiesta en esa reunión. Amén. En el punto número 7, a los sacerdotes se les dio autoridad para declarar e impartir la presencia manifiesta de Dios al pueblo. En Números capítulo 6, versículos 24 al 27 dice que el Señor te bendiga y te guarde.
El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Amén. Dios le está diciendo, de esta manera ustedes van a atraer, ¿cierto?, sobre mi pueblo mi presencia. Porque dice bien claro, hermano, el texto, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y este resplandecer, esta palabra resplandecer, no es otra cosa que la presencia manifiesta de Dios mismo sea, cierto, sobre ti. Aquí no está hablando de la omnipresencia. Claramente está hablando de la presencia manifiesta de Dios. El Señor, dice el texto, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda paz. Amén. Y cuando lo hacemos, hermanos, en el nombre del Señor, cuando bendecimos al pueblo en el nombre del Señor, estamos declarando su presencia manifiesta sobre sus vidas. Amén. Hermanos, quisiera añadir a todos estos principios, a estos 7 principios que también ustedes los tienen en sus apuntes, quisiera complementar un poco más añadiendo 3 principios más, y estos están en el primer manual, ¿cierto? Señor, enséñanos a orar, en la lección número 5, que lleva por título La presencia manifiesta de Cristo. Amén. Que son lecciones muy parecidas, muy similares, y yo he querido añadir de esa lección 3 principios más a la lección actual que estamos tratando. Dice, conscientemente invite la presencia manifiesta de Dios. A Dios le encanta asistir, ¿cierto? Donde Él es invitado. Dice Isaías 55, versículo 6, dice el texto, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Amén. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Este buscar, hermano, no habla de la omnipresencia. Porque la omnipresencia no hay que buscarla. La omnipresencia siempre está allí. Este buscar, hermanos, habla de la presencia manifiesta de Dios en tu vida, ¿cierto? Y en mi vida. No procure, ¿cierto? No procuremos tener una experiencia con Dios. Procuremos tener un encuentro con Dios día tras día, hermanos. No busquemos las manifestaciones de Dios, sino busquemos su presencia manifiesta, la presencia manifiesta de Dios actuando en nuestras vidas. Amén. El siguiente principio, hermanos, tiene que ver con que busque, ¿cierto?, la presencia manifiesta de Dios en su vida diaria. Busquemos, hermanos, la presencia manifiesta de Dios en nuestra vida diaria, en nuestro andar diario. Dice, hermanos, que el Espíritu Santo está constantemente dando a conocer a Cristo en ustedes y a través de ustedes. Amén. En usted, ¿cierto? En mí y a través de mí. Amén. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9 nos dice la palabra, no apaguéis al Espíritu. También nos dice en Juan capítulo 15, versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Amén. Y Juan capítulo 16, versículo 14 dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Y el último principio, hermano, que quisiera compartirles, tiene que ver con lo siguiente. Siempre dé la preferencia a la presencia manifiesta de Dios. Aprendamos a escuchar su voz. Amén. Es necesario aprender a oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la presencia manifiesta de Dios se hace una realidad, tenemos que estar atentos para escuchar de qué manera, ¿cierta?, vamos a ministrarle a la gente. Si vivimos por el Espíritu, ¿cierto? Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu, nos dice Galatas capítulo 5, versículo 25.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, nos dice Romanos capítulo 8, versículo 14. Amén. Hermanos, después de haber compartido con ustedes o después de haber leído en sus estudios que ustedes tienen en su hogar o al escuchar este estudio, hermanos, quisiera invitarles a que podamos reflexionar en dos preguntas, hermanos. Primera pregunta, en sus propias palabras, hermanos, defina lo que significa para usted la presencia manifiesta de Cristo. En sus palabras, ¿cierto? Defina lo que significa para usted la presencia manifiesta de Cristo. ¿Qué es lo que es la presencia manifiesta de Cristo para usted? La segunda pregunta tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo describiría usted la diferencia entre la omnipresencia y la presencia manifiesta de Cristo? ¿Cómo describiría usted la diferencia entre omnipresencia y la presencia manifiesta de Cristo? Reflexionemos junto a nuestro cónyuge, reflexionemos juntos en familia estas dos preguntas. Amén. Demos gracias al Señor, hermanos, por este estudio que hemos tenido y que nos invita a cada día a buscar la presencia manifiesta de Dios. No buscar la omnipresencia, porque la omnipresencia de Dios siempre está allí. La omnipresencia no hay que buscarla, pero sí hay que buscar la presencia manifiesta de Cristo. Y esa debemos buscarla todos los días, día tras día, estar en contacto, buscando la presencia de Cristo, teniendo un encuentro diario con Él. Amén. Y ya lo hemos visto alrededor en todo este estudio, ¿cierto? Que hemos aprendido el día de hoy con estos 10 principios, ¿cierto? De la palabra, cómo podemos tener ese encuentro, ¿cierto? Diario con el Señor, con la presencia manifiesta de Jesucristo. Amén. Así que les invito a tener un tiempo de oración para dar gracias a Dios por su palabra. Amén. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque cada día cada día que escudriñamos tu palabra, tú nos traes claridad, Señor, para que podamos comprender tu palabra. Y eso es obra de tu Espíritu Santo, que nos convence, que nos ilumina, Padre Celestial, para que nosotros podamos comprender, lograr entender, Señor, y practicar en nuestra vida diaria, Señor. Padre Celestial, oro por mis hermanos, Padre Celestial, que están escuchando esta predicación, este estudio de tu palabra. Que tú guíes sus vidas, que tú fortalezcas sus vidas, Padre Celestial, junto a sus familias, sus cónyuges, Señor, sus trabajos. Bendice sus vidas, Padre Celestial, y guíales cada día para que tu palabra, Señor, pueda ser vida cada día, Señor, en su vida, en su corazón. Señor, te rogamos y te damos gracias en este momento por todo lo que tú haces y seguirás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves en un estudio más de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Chao, chao. Quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria transformado soy por
tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. De gloria en gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh.